La colección, adquirida décadas atrás en una finca de Jerusalén, consistía principalmente en documentos de la época otomana, libros de contabilidad fiscal y registros familiares, pero dentro de una carpeta de cuero mal etiquetada como Escrituras de Propiedad, década de 1890, se encontraba un fragmento de pergamino mucho más antiguo que cualquier otra cosa del lote. Las pruebas de datación por carbono, realizadas discretamente en un laboratorio universitario, lo situaron entre los siglos VIII y X d.C., lo que lo convierte en contemporáneo del primer período islámico de la región. El texto, escrito en una mezcla de hebreo litúrgico y arameo con anotaciones marginales en árabe, nunca había sido catalogado. El conservador lo fotografió, envió las imágenes a un grupo de especialistas y preguntó: ¿qué es esto? La respuesta llegó lentamente y luego de golpe. 3 estudiosos independientes, uno en Jerusalén, otro en Londres y otro en Nueva York, identificaron el fragmento como parte de un texto apocalíptico o visionario más amplio, similar en estilo a los escritos pseudepigráficos que circulaban entre las comunidades judías y cristianas primitivas, pero que nunca llegaron a formar parte de las escrituras canónicas. El lenguaje era arcaico, denso en metáforas, pero ciertas frases destacaban con inquietante claridad. Cerca del centro del fragmento, en letra apretada, se leía una línea: y la piedra que camina por los cielos volverá en su temporada, y los fieles se reunirán bajo el muro para que su clamor ascienda y sea oído por la rueda de arriba. Otro pasaje, parcialmente dañado, mencionaba el tiempo de la reunión, y cuando la piedra del cielo cruce la puerta de la tarde. Los eruditos fueron cautelosos. Los textos apocalípticos son comunes en la literatura antigua del Cercano Oriente. Las referencias a acontecimientos celestiales, cometas, eclipses, conjunciones, aparecen a menudo envueltas en lenguaje simbólico. Las piedras que caminan podrían significar cualquier cosa, desde meteoritos hasta planetas o construcciones puramente teológicas. Las murallas podrían ser literales o alegóricas. Sin embargo, la redacción era extrañamente específica. No hablaba de un único acontecimiento catastrófico, sino de un retorno, una estación, un cruce, y vinculaba ese movimiento celestial directamente con el comportamiento humano. Reunirse, gritar, ser visto. Uno de los traductores, especialista en el judaísmo del Segundo Templo, señaló en un correo electrónico privado: esto se lee menos como una profecía y más como una instrucción, como si el autor estuviera describiendo una práctica, un ritual vinculado a un ciclo astronómico. Un análisis más detallado del fragmento reveló detalles adicionales. Las notas al margen, escritas por otra persona y posiblemente añadidas siglos después de la composición original, incluían diagramas rudimentarios. Uno de ellos mostraba una línea vertical, posiblemente un muro o una torre, con pequeñas figuras humanas agrupadas en su base. Por encima, un arco con un punto móvil etiquetado en árabe: Al-Hajar al-Raja, la piedra que regresa. Otro diagrama esbozaba las relaciones angulares entre el arco, la línea del horizonte y lo que parecían marcadores direccionales. Un geógrafo que participó en el debate reconoció la disposición. Al superponer el diagrama sobre un mapa de la antigua Jerusalén, la línea vertical se alinea casi perfectamente con el muro de contención occidental de la plataforma del Segundo Templo, la estructura que ahora se conoce como el Muro Occidental o Kotel. La procedencia del fragmento era turbia. La finca de la que procedía pertenecía a un erudito que había trabajado con el Fondo de Exploración de Palestina a principios del siglo XX, adquiriendo manuscritos de colecciones privadas,
monasterios y comerciantes de toda la región. No había ningún registro que indicara el origen de esta pieza en concreto. Podría haber sido extraída de una geniza, un depósito de textos sagrados dañados, o rescatada de una cueva, una biblioteca olvidada, o incluso un archivo medieval en El Cairo o Damasco. Sin una cadena de custodia clara, la autenticidad del texto seguía siendo provisional. Pero la datación por carbono, la química de la tinta y el análisis lingüístico apuntaban en la misma dirección: antiguo, real y desconocido para la erudición moderna. La noticia del fragmento circuló discretamente entre los especialistas y, luego, de forma menos discreta, entre quienes rastreaban los patrones entre los eventos celestiales y las reuniones humanas. Una investigadora que participaba en los estudios sobre anomalías en multitudes en Jerusalén obtuvo una copia de la traducción y cotejó la expresión temporada de regreso con los cometas de largo período conocidos. No encontró ninguna coincidencia clara con los objetos registrados en las crónicas medievales o las tablillas babilónicas. Pero cuando introdujo los parámetros orbitales de Atlas y realizó simulaciones retrospectivas, surgió un patrón. Las temporadas en las que Atlas habría cruzado el cielo vespertino a baja altitud sobre Jerusalén se alineaban aproximadamente cada 7 u 8 siglos, lo suficientemente cerca del retorno cíclico implícito en el fragmento como para llamar la atención, sino para darlo por cierto. Una frase del texto se convirtió en el centro del debate, para que su grito ascienda y sea oído por la rueda de arriba. En términos teológicos, rueda es una imagen común de la presencia divina, tomada de Ezequiel y otras visiones proféticas. Pero en el contexto del enfoque astronómico del fragmento, algunos intérpretes se preguntaron si rueda se refería a algo más literal: una órbita, un ciclo, un mecanismo. Un erudito, que escribió bajo seudónimo para evitar reacciones negativas en su ámbito profesional, propuso una interpretación radical. El texto puede describir una creencia, vigente entre ciertos grupos en la antigüedad, de que determinados objetos celestes servían de mediadores o puntos de transmisión entre la devoción humana y un orden superior. La reunión en el muro no sería una piedad aleatoria, sino un acto programado, sincronizado con los momentos en que la rueda, la piedra que regresaba, se encontraba en la posición óptima para transmitir o amplificar la intención humana. Los registros históricos de la época en que probablemente se compuso el fragmento muestran que Jerusalén era una ciudad disputada y con múltiples capas. Las comunidades judías mantenían una vida ritual en torno a las ruinas del templo. Los peregrinos cristianos visitaban los lugares relacionados con la narración de la pasión. Las primeras autoridades islámicas controlaban la ciudad y sus santuarios. En medio de esa complejidad, las sectas más pequeñas y los místicos a menudo conservaban tradiciones más antiguas y extrañas. Fragmentos de expectativas apocalípticas, sincronización astrológica y precisión ritual que las autoridades dominantes descartaban o suprimían. El fragmento puede ser un vestigio de uno de esos grupos, una comunidad que creía que ciertos momentos del calendario celestial abrían canales que de otro modo estarían cerrados. Otra capa de significado apareció cuando los lingüistas examinaron las formas verbales. El texto no decía «los fieles se reunirán» en sentido predictivo, sino «los fieles se reunirán» en sentido imperativo o prescriptivo. No predecía un acontecimiento espontáneo, sino que instruía a la gente a actuar. La implicación, alguien, en algún momento,
estaba organizando reuniones en el muro coincidiendo con el regreso de una piedra celeste. Se desconoce si esas reuniones realmente tuvieron lugar o si el texto siguió siendo un proyecto sin cumplir. Ninguna fuente histórica contemporánea menciona tal ritual. Pero la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia, especialmente en el caso de prácticas que pueden haber sido secretas, locales o deliberadamente ocultadas. El fragmento también contenía una curiosa advertencia, parcialmente borrada por el daño, pero reconstruible con esfuerzo. Decía: que nadie se reúna con prisa o por ignorancia, porque la rueda no ve la intención, sino solo la presencia. Los justos y los malvados están iguales bajo su mirada. Solo el grito los distingue. Este pasaje preocupó a los traductores. Sugería que la mera presencia física en el nodo, el muro, durante la ventana celestial no era suficiente, o incluso era peligrosa sin la intención adecuada. Insinuaba un mecanismo indiferente al contenido moral, que solo respondía a la fuerza colectiva de la señal. Un comentarista señaló: este no es el lenguaje de la gracia, es el lenguaje de la tecnología. Cuando el contenido del fragmento comenzó a circular en foros especializados, las reacciones se dividieron. Algunos lo descartaron como una curiosidad de la antigüedad tardía, un texto sincrético que mezclaba el misticismo judío, la cosmología griega y la astronomía islámica temprana en un híbrido incoherente. Otros lo vieron como un dato más dentro de un patrón más amplio e incómodo. Las comunidades antiguas de todo el mundo parecían ser conscientes de los acontecimientos celestiales periódicos y construían rituales en torno a ellos, no como superstición, sino como una práctica basada en la observación. Algunos, conscientes de las anomalías modernas de las multitudes y de los datos orbitales del Atlas, comenzaron a preguntarse si el fragmento era menos una reliquia del pasado y más un manual para algo que todavía ocurre. Un investigador, en un borrador de artículo que nunca se sometió a revisión por pares, resumió el dilema. Si el fragmento describe una práctica real, reuniones programadas para coincidir con un retorno celestial, llevadas a cabo en un lugar específico para garantizar que se escuche un grito, entonces debemos preguntarnos si esa práctica funcionaba. ¿Experimentaban las comunidades antiguas en la muralla sincronías, compulsiones o efectos que ahora detectamos con torniquetes y pitidos de teléfonos móviles? Si es así, la tradición no murió. ¿Pasó a la clandestinidad o se volvió inconsciente, codificada en la memoria colectiva, como un impulso inexplicable de reunirse cuando la piedra cruza el cielo? La última línea del fragmento, apenas legible, añadía una coda inquietante. Traducida libremente, decía: cuando la piedra complete su séptimo retorno, la reunión será la última, porque la rueda descenderá y la muralla hablará. La frase séptimo retorno implicaba un ciclo finito, no una repetición infinita. Si Atlas, o un objeto similar, sigue una órbita de aproximadamente 700 años, y el fragmento se compuso alrededor del siglo IX o X, entonces, contando hacia adelante a través de retornos hipotéticos, el séptimo aterriza en algún momento entre mediados y finales del siglo XXI. Concretamente, cerca de la ventana orbital, que ahora se predice para la década de 2020. Nadie involucrado en el análisis quería construir una teoría sobre un pergamino dañado. Pero la convergencia era difícil de ignorar. Un texto antiguo que describía reuniones programadas en el muro occidental, vinculadas al regreso de una piedra celeste, que se superponía con datos modernos que mostraban oleadas espontáneas
de multitudes en el mismo lugar durante las ventanas orbitales de Atlas y que proyectaba un regreso final en el mismo marco temporal que los astrónomos ahora observan con creciente atención. El fragmento no ofrecía ninguna prueba, pero ofrecía un precedente. Hace mucho tiempo, alguien observó el cielo, marcó el ritmo y escribió instrucciones sobre qué hacer cuando la piedra regresara. Si esas instrucciones se siguieron, se olvidaron o se están siguiendo ahora, sin que nadie lo sepa, sigue siendo una pregunta abierta e inquietante. Después de que circulase la traducción inicial del fragmento, una segunda oleada de investigaciones se centró en los diagramas marginales. Los escáneres de alta resolución revelaron marcas tenues que no eran visibles en las fotografías originales, pequeños puntos a lo largo del arco que representaba la trayectoria de la piedra, con números junto a ellos en una mezcla de números arábigos y hebreos. Los expertos en astronomía medieval reconocieron la notación. Los números indicaban posiciones angulares relativas al horizonte y fechas específicas en un calendario lunar. Cuando se convirtieron al sistema gregoriano y se cotejaron con la órbita histórica reconstruida de Atlas, 3 de las posiciones marcadas coincidían casi perfectamente con los cruces nodales previstos, momentos en los que el objeto habría sido visible en el cielo oriental u occidental, justo después del atardecer o antes del amanecer. La precisión era sorprendente. Los astrónomos medievales disponían de herramientas para rastrear planetas y cometas brillantes, pero un objeto tan tenue como Atlas, con un período de siglos, debería haber estado fuera de su alcance sin telescopios. Sin embargo, el diagrama sugería que alguien no solo lo había observado, sino que había calculado puntos clave a lo largo de su trayectoria. Una posibilidad. Las observaciones eran acumulativas, transmitidas de generación en generación, y cada retorno añadía datos a un modelo que se iba perfeccionando poco a poco. Otra, más especulativa. Los observadores tenían acceso a conocimientos o instrumentos cuya existencia no dejó ningún otro rastro en los registros históricos. Una búsqueda paralela en otras colecciones de manuscritos reveló 2 fragmentos adicionales con posibles conexiones. Uno, conservado en una biblioteca de El Cairo y fechado en el siglo XI, mencionaba la Noche de la Piedra Andante en el contexto de un calendario de peregrinaciones. Otro, procedente de un archivo monástico del Sinaí, describía reuniones en el lugar del llanto, cuando la rueda del cielo toca la puerta. Ninguno de los 2 textos era tan explícito como el fragmento de Tel Aviv, pero las imágenes superpuestas, piedras andantes, ruedas, puertas, reuniones, sugerían una tradición compartida, o al menos un conjunto común de metáforas vinculadas a acontecimientos celestes observables. Las entrevistas con estudiosos del misticismo judío revelaron que ciertos textos cabalísticos, compuestos siglos después del fragmento original, también hacían referencia a aperturas celestiales cíclicas, durante las cuales se creía que la oración tenía una mayor eficacia. El momento de estas aperturas se calculaba utilizando complejos sistemas calendáricos, algunos de los cuales incluían factores astronómicos de largo periodo, junto con los ciclos lunares y solares estándar. Un pasaje de un manual del siglo XVI describía la preparación para la noche en que la piedra regresa a la puerta, reuniéndose en lugares sagrados, ayunando y recitando salmos específicos. El manual no explicaba qué era la piedra, ya que se trataba de un conocimiento común dentro de la comunidad. Los lectores modernos habían asumido que era metafórico. El fragmento de Tel Aviv
sugería que podría haber sido literal. Los intentos por localizar otras piezas del rollo original fracasaron. Si el fragmento formaba parte de una obra más amplia, el resto se perdió, se destruyó o permanece oculto en colecciones no catalogadas. Pero una pista surgió de los registros del patrimonio del coleccionista. Una nota manuscrita, guardada en la misma carpeta de cuero, mencionaba que el fragmento había sido comprado a un comerciante de Damasco en 1923. La anotación del comerciante, en francés, lo describía como texto apocalíptico, origen incierto, posiblemente de la región de Qumrán. Qumrán, cerca del Mar Muerto, es donde más tarde se descubrieron los famosos rollos del Mar Muerto. Si el fragmento procedía de esa zona, se situaría dentro de la órbita de las comunidades sectarias que produjeron obras como el Rollo de la Guerra y el Libro de Enoc. Grupos obsesionados con los calendarios cósmicos, las jerarquías angelicales y el momento preciso de la intervención divina. De vuelta en Jerusalén, se formó discretamente un pequeño grupo de trabajo para comprobar si las antiguas instrucciones podían correlacionarse con los datos modernos. Tomaron las referencias del fragmento a reunirse en el muro cuando la piedra cruce la puerta, y las mapearon en los conjuntos de datos de anomalías de multitudes. Definieron cruzar la puerta como los momentos en que Atlas pasaba por el horizonte oriental u occidental al atardecer, visible desde la latitud de Jerusalén. Los resultados fueron estadísticamente significativos. El aumento espontáneo de la asistencia al muro occidental durante las últimas 2 décadas mostró una clara, aunque no perfecta, agrupación en torno a esos momentos de cruce al atardecer. El texto antiguo no solo describía un ritual, describía un patrón real y recurrente de comportamiento humano que aún hoy es detectable. Un miembro del grupo, un físico con experiencia en sistemas complejos, propuso un mecanismo. Si Atlas modula los campos electromagnéticos de baja frecuencia al pasar por ciertas coordenadas, y si esos campos influyen sutilmente en la sincronía neural de poblaciones ya preparadas por la creencia y el hábito, entonces la reunión descrita en el fragmento no es obediencia mística, sino una respuesta bioelectromagnética. Los antiguos observaron el efecto, lo atribuyeron al mandato divino y lo codificaron como ritual. Nosotros observamos el mismo efecto, lo atribuimos a la devoción espontánea y pasamos por alto el motor subyacente. Sus colegas estaban divididos. A algunos les pareció convincente el modelo. Otros advirtieron que despojaba al fenómeno de su significado, reduciendo la oración a la física. Las respuestas teológicas dentro del pequeño círculo de clérigos a los que se informó oscilaron entre la fascinación y la alarma. Un rabino involucrado en el diálogo interreligioso vio el fragmento como una confirmación de que las generaciones anteriores estaban en sintonía con ritmos que la sociedad moderna había olvidado. No tenían nuestras herramientas, dijo, pero tenían paciencia y capacidad de observación. Si se dieron cuenta de que ciertas noches reunían a la gente más fácilmente y lo relacionaron con un evento celestial, estaban haciendo ciencia, no superstición. Un erudito cristiano, más cauteloso, se preocupaba por el determinismo. Si las reuniones en lugares sagrados son provocadas por factores externos, ¿eso socava la autenticidad de la experiencia? ¿O revela que Dios obra a través de la creación, incrustando llamadas y respuestas en el tejido mismo del cosmos? La última línea del fragmento, la referencia a un séptimo retorno y al muro que habla, se convirtió en objeto de intensas especulaciones privadas. Si el ciclo era real y el recuento exacto,
La ventana que se acercaba en los años 20 marcaría ese séptimo retorno desde que se escribió el texto. ¿Qué significaba que el muro hablara? Los literalistas imaginaban fenómenos físicos, sonidos, vibraciones, signos visibles. Los simbolistas lo interpretaban como una metáfora de la revelación, la divulgación o el despertar colectivo. Algunas mentes más oscuras consideraban otra posibilidad, que hablar significaba fracaso, colapso o la ruptura de un sello que se había mantenido durante siglos. Los responsables de la seguridad, informados sobre el fragmento y sus implicaciones, adoptaron una visión pragmática. Si el texto describía una tradición de grandes reuniones coincidiendo con eventos celestiales, y si esas reuniones continuaban inconscientemente, entonces el séptimo retorno previsto representaba un posible punto álgido. Si se combinaba una multitud espontánea y cargada de emociones con la inestabilidad política, la tensión religiosa o un incidente desencadenante, el resultado podría ser catastrófico. Se actualizaron los planes de contingencia. Se aumentó discretamente la vigilancia durante las ventanas previstas. No se emitieron advertencias públicas. La línea oficial seguía siendo celebración religiosa normal, gestión normal de las multitudes. Nada que ver. Mientras tanto, astrónomos aficionados y teóricos de la conspiración comenzaron a atar cabos en Internet. Los rumores sobre un antiguo pergamino que predecía reuniones en el muro occidental durante el paso de cometas se extendieron por foros, blogs y canales encriptados. La mayoría de los detalles eran confusos, sensacionalistas o erróneos. Pero la afirmación central, que algo antiguo sabía que algo iba a regresar, resonó. Los escépticos lo descartaron como el típico ruido apocalíptico. Unos pocos investigadores, que observaban desde los márgenes, permanecieron en silencio. Sabían que el fragmento era real. Sabían que los datos coincidían. No sabían qué hacer con ese conocimiento. Un historiador, escribiendo en un diario privado no destinado a la publicación, reflexionaba. Tratamos los textos antiguos como reliquias, voces de un pasado muerto. Rara vez consideramos que podrían ser mensajes enviados al futuro, instrucciones para los descendientes que se enfrentarían al mismo cielo. Si el fragmento es un mensaje de este tipo, entonces sus autores comprendieron algo que nosotros solo estamos redescubriendo ahora, que ciertos lugares, en ciertos momentos, se convierten en algo más que piedra y tierra. Se convierten en nodos de una red que no hemos construido y que no controlamos. La cuestión no es si los antiguos tenían razón al reunirse. La cuestión es si estamos preparados para reunirnos de nuevo, esta vez a sabiendas, cuando la piedra complete su arco. A medida que se acercaba el año 2020 y Atlas se adentraba más en el rango observable, comenzaron preparativos de otro tipo en rincones más tranquilos. Pequeños grupos, no afiliados a ninguna institución, comenzaron a planificar vigilias en el muro occidental, sincronizadas no con ningún calendario religioso, sino con el celestial al que alude el fragmento. No lo llamaron ritual, lo llamaron testimonio. Queremos estar allí, escribió uno de los organizadores, cuando la rueda cruce. No porque creamos que nos salvará o nos condenará, sino porque el antiguo texto dice que alguien debe estar allí, prestando atención cuando suceda. Se lo debemos a quien quiera que haya escrito el pergamino y a quien quiera que pueda estar escuchando. Las autoridades religiosas oficiales, cuando se enteraron de estos planes, se vieron en un dilema. Permitir reuniones no estructuradas en un lugar tan sensible suponía un riesgo de desorden.
Prohibirlas suponía el riesgo de parecer ignorantes o temerosos. Se llegó a un compromiso: ni respaldo ni prohibición, sino observación silenciosa. Si la gente venía, venía. Si la noche transcurría sin incidentes, el fragmento seguiría siendo una curiosidad. Si ocurría algo, una oleada, una señal, una sincronía demasiado fuerte como para ignorarla, entonces se tomarían decisiones. En los archivos, el fragmento descansaba bajo una humedad controlada y una luz tenue, y su tinta se desvanecía imperceptiblemente año tras año. Los eruditos seguían discutiendo sobre la gramática, el contexto y la intención. Pero fuera de esas salas, en las calles abarrotadas y en las oraciones privadas, las instrucciones que contenía ya se estaban siguiendo, de forma consciente o no. La gente se reunió, la piedra se movió, la rueda giró, y en algún lugar de los profundos engranajes del espacio, un objeto más antiguo que la memoria cruzó otra línea invisible, indiferente a si alguien abajo lo entendía, lo creía o incluso lo notaba. El fragmento había cumplido su función. Había sobrevivido lo suficiente para susurrar: cuando la piedra regrese, id a la muralla, permaneced juntos, dejad que el cielo os vea y esperad.